recibir a nuestros Tema hermanos. de mediodía, ministro Nacho Olvera. Gracias, mi hermano. Una vez más pasa a ustedes, amada iglesia. A vos, en paz. Cristo Jesús, ocupen su lugar, por favor, hermanos. Tema de mediodía. Bueno, como les decía, ahora traté de desglosar esto del tema. Punto F número 3, ¿se acuerdan cuál es? El Hijo de Dios. Que no terminé la vez pasada precisamente porque es muy extenso Punto este de fe tema. número 3. Y es muy extenso el tema del el Hijo de Dios. Entonces lo traté de hacer como si fuera un tema un poco más desglosado. Y bueno, nos quedamos, en este tema nos quedamos en donde dice, en el fundamento doctrinal, dice, Jesús es el unigénito Hijo de Dios. Allí es donde nos quedamos la vez pasada. Ahora vamos a ver, Jesús es el unigénito Hijo de Dios. ¿Cómo podría ser eso, hermanos? Tenemos que entenderlo, tiene explicación todo, no es que dude yo, sino que yo lo que quiero es llegar a la conclusión. Jesús es el unigénito Hijo de Dios. ¿Cómo es eso si uno fue engendrado en la eternidad y otro fue engendrado en nuestro tiempo? Y digo nuestro tiempo porque Jesús fue engendrado, ¿en qué tiempo, hermanos? En nuestra era, ¿Sí? en el año 1. Así es, que fue, antes era AC Antes y ahora de es Cristo, DC. después de Cristo. Así es. Entonces, ahí es donde es engendrado Jesús en el vientre de María. Pero el unigénito, ¿dónde fue engendrado? En la eternidad. En la eternidad. Eso dice nuestro fundamento doctrinal. Así que entonces, mis hermanos, el fundamento doctrinal solo dice Jesús es el unigénito Hijo de Dios. Bueno, siendo Dios, desde luego el unigénito, siendo parte de Dios, porque ¿en dónde estaba el unigénito? En el seno del Padre. Siendo Dios y participando de la gloria eterna de su Padre, ¿ven ustedes quién es el que participaba de la gloria eterna de su Padre? ¿Era Jesús o era el unigénito? El unigénito. Bueno, aquí lo está diciendo claramente. Ese unigénito Hijo de Dios que tuvo esa gloria eterna con el Padre, dice, se hizo hombre. Dice el fundamento doctrinal, se hizo hombre. Ahora, si decimos que Jesús es del que se está hablando aquí, pues no encaja entonces el hecho de que se hizo hombre. Porque Jesús, ¿qué? Nació hombre, ¿no es así? Amén. Jesús nació hombre y nació de agua y sangre como nacemos todos los seres humanos. Entonces no podemos decir que pues Jesús no era hombre y luego se hizo hombre. No podemos decir eso porque eso nos dice la Biblia. Entonces, el que se hizo hombre es el unigénito Hijo de Dios. Fue engendrado en la eternidad de acuerdo a Juan 1.1. ¿Se acuerdan que dice Juan 1.1? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. No dice que era Jesús, pero lo creen porque ya manifestaron que Jesús es Dios. Y si entonces Jesús es Dios, entonces el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ah, entonces era Jesús. No. Jesús no existía en ese entonces. Jesús solo vivió 33 años. Ojo, hermanos, con esto. Yo no estoy ni menospreciando, Dios me libre de menospreciar a nuestro Señor Jesucristo, ni hacerlo menos. No, solo estoy poniendo las cosas en su debida dimensión para un mejor entendimiento y comprensión de lo que es la palabra de Dios y lo que es la doctrina que manejamos en la iglesia. Así que entonces, de acuerdo a Juan 1.1, dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El texto siguiente de Juan 1.1, que es el verso 2, dice, y todas las cosas por él fueron hechas. ¿De quién estamos hablando aquí? De Dios. De Dios. Por él fueron hechas todas las cosas. Jesús no existía, el hombre Jesús no existía en el principio. No existía porque no hay hombre que haya vivido más de 1000 años. Bueno, entonces, ¿quién fue engendrado en la eternidad? ¿Jesús o el unigénito? El unigénito. Ahí tienen, perfecto. Dice Hebreos capítulo 1, versos 5 y 6.
dice de esta manera, porque a cuál de los hijos, a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Hebreos, ¿qué dijo, hermano? 1, capítulo 1, versos 5 y 6. Nuevamente, pónganle atención porque aquí nos narra muchas cosas que están ocultas a los ojos del hombre natural. ¿Quién es el hombre natural? Los que no conocen la palabra de El Dios. hombre y la mujer natural son los que no entienden las cosas del Espíritu de Dios porque para ellos es locura y no las pueden entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces pónganle atención al texto, a los textos y verán. Dice, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú. Obvio, a ninguno. Dice, yo te he engendrado hoy. Ahora, dice, y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Ahora aquí, ¿de cuál hijo estamos hablando? Bueno, dice, yo te he engendrado hoy. ¿Qué significa te he engendrado hoy? Eso lo dijo Dios cuando Jesús nació de María. O sea, en nuestros tiempos, ¿sí? En nuestra era. Ahí no estaba engendrando al unigénito, sino al primogénito. ¿Sí? Dice, y otra vez, yo seré a él padre, o sea, en este caso a Jesús, y él me será a mí hijo. Aquí se está refiriendo nuevamente a Jesús. Dice, y otra vez en el verso 6, y otra vez, cuando introduce al primogénito. ¿Quién es el primogénito? El que fue engendrado en la eternidad. No. Primogénito, no unigénito. Jesús. Jesús es el primogénito. Entonces aquí nos está diciendo de quién está hablando, ¿no es así? Está hablando de Jesús. Dice, y otra vez, cuando introduce al primogénito, ¿a dónde lo introduce? En el vientre de María. Así es. Lo introduce, no baja del cielo Jesús. Dice ahí, yo te he engendrado hoy, dice, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, porque la eternidad no estaba en el mundo todavía, ni está todavía, sino cuando introduce al primogénito, que es Jesús, lo introduce en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Entonces, si los ángeles que están en la presencia de Dios adoran a Jesús, nosotros tenemos que adorar a Jesús también, porque nuevamente el que adora a Jesús adora al Padre, el que adora al Hijo adora al Padre, el que tiene al Hijo tiene al Padre, el que no tiene al Hijo no tiene al Padre. Entonces, ¿por qué? Porque Jesús dice, mi Padre y yo uno somos. ¿Sí? Bueno, ahora bien, en este texto de Hebreos 1.5, el texto que leímos ahorita, dice Dios que lo engendró, dice, te he engendrado hoy, o sea, a Jesús. O sea, en el vientre de María, aquí en la tierra. Porque la gran mayoría dicen que Jesús existía en la eternidad y que Jesús bajó del cielo. Eso no dice la Biblia, hermanos. Lo están diciendo estos textos que cuando Dios lo introdujo en el mundo, no dijo que lo bajó del cielo, no, que lo introdujo en el mundo. ¿Cómo lo introdujo? En el vientre de María por medio de su Santo Espíritu y por medio de su palabra. Esa palabra, vamos a ver, dice Juan 1.14, ahorita lo vemos. Esa palabra se hizo carne. Ahora, ¿quién era esa palabra? El unigénito. No. Dios. Era Dios, Era Dios, exacto. Pero Dios en el unigénito, obvio, porque el unigénito estaba dentro del Padre. Entonces Dios, como quien dice, toma un cuerpo humano para presentarse al mundo visiblemente. ¿Sí? Pero tenía que ser un cuerpo limpio, puro y santo. Porque Dios, fíjense, en nosotros solo habita el Espíritu Santo, no habita Dios directamente. Pero en Jesús habitaba Dios directamente. Por eso Pablo dice que no tuvo eso que aferrarse. Exacto. Entonces dice, ahora bien, este texto de Juan 1.5 dice que Dios lo engendró a Jesús hoy, o sea, en el vientre de María, aquí en la tierra. Pero de acuerdo a Juan 1.1,
el unigénito fue engendrado en la eternidad, de acuerdo a Juan 1.1. Y también de acuerdo a 1 de Juan 1.1. ¿Se acuerdan, no? Bueno. Y lo engendró en la eternidad y no hoy, como dice, acá dice, oh, yo te engendré hoy. Está hablando de Jesús. Pero el unigénito fue engendrado en la eternidad, no hoy. O sea, en estos tiempos, desde fue engendrado Jesucristo en el vientre de María. Pero para entonces, el unigénito, que estaba en Dios mismo, ya había sido engendrado en la eternidad, antes que el mundo existiera. Pero todos creen que Jesús, hombre, ya existía antes que el mundo fuera. No tiene sentido. No porque digamos que Dios no puede hacer eso. Dios puede hacer eso y más. Nada es imposible para Dios. Pero la Biblia no nos dice eso. ¿Sí, hermano Tino? Entonces aquí podemos entender que él, antes de que Dios hubiera hecho el hombre, ya estaba el unigénito, por eso hablaba con el Padre, hagamos al Exacto. Cuando yo venga por segunda vez, me mirarán los que me traspasaron y llorarán como se llora por el Hijo unigénito. Y se afligirán como se afligen por el Hijo primogénito. O sea, está mencionando al unigénito y al primogénito. Quiere decir que son dos identidades no diferentes. Porque tanto el unigénito como el primogénito gozan de la divinidad de Dios. ¿Sí estamos entendiendo eso? Por eso Jesús tiene la dualidad de ser divino y ser humano a la misma vez. Por eso cuando muere, la pregunta sería, ¿quién murió en la cruz entonces? Si Jesús es Dios, ¿quién murió en la cruz? ¿Dios o Jesús? Jesús. Pero no muere totalmente Jesús, porque les repito, tiene la dualidad de ser humano y ser divino. Lo que muere en la cruz es la parte humana de Jesús. Porque cuando resucita Jesús ya no es humano, ya vuelve a ser el unigénito, Hijo de Dios. glorificado. Así es. Y después vean ustedes, primero es glorificado en la tierra, pero también es glorificado en el cielo, porque después Jesús dice, Padre, glorifícame contigo con esa gloria que tuve contigo antes que el mundo fuera. ¿Jesús existía antes que el mundo fuera? No. El que existía era el unigénito, que tuvo por eso lo leímos aquí al principio, en el fundamento doctrinal, dice el unigénito Hijo de Dios, dice, fue engendrado por Dios en la eternidad, el unigénito Hijo de Dios. Bueno, entonces, entendemos que para que Jesús fuera el unigénito, tuvo que habitar el unigénito en Jesús, que es cuando Dios mismo está en Jesús, toma el cuerpo de Jesús para presentarse al mundo visiblemente. Por eso dice Juan 14:10, ¿no? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les hablo no las hablo yo, sino el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Entonces estamos entendiendo eso. Es un tema muy, muy controversial. Dice, aquí está. Dice, tuvo que habitar el unigénito en Jesús, ya que el unigénito se hizo hombre. No podemos pensar que era Jesús, porque Jesús ya había nacido hombre, ¿no es así? Ya había nacido como ser humano hombre. Entonces no podemos decir que se volvió a ser hombre, no. El que se hizo hombre es el unigénito Hijo de Dios en Dios. Dios, ese verbo, esa palabra, se hace carne, dice Juan 1:14. Esa palabra y ese verbo, ¿quién era? En el principio era el verbo, y el verbo era ¿quién? Dios. Dios. Entonces el que viene a la tierra, ¿sí? Y toma el cuerpo de Jesús es Dios mismo, en el unigénito. Por eso se le puede llamar Dios a Jesús, porque proviene de la divinidad de Dios. Pero Jesús no es el Padre. Así como nosotros, en nosotros mora el Espíritu Santo, ¿sí o no? Amén. Pero nosotros no somos el Espíritu Santo. Solo mora en nosotros el Espíritu Santo. Así mismo en Jesús. En Jesús mora el Padre, pero Jesús no es el Padre. ¿Sí estamos entendiendo eso? Por eso hay tanta confusión, porque no lo desglosan. En el fundamento doctrinal solo dicen, Jesús es Dios. Y ya. Oye, pero ¿cómo es que Jesús es Dios? Y luego no, Jesús es el unigénito Hijo de Dios. Y ahí está la confusión, porque no hay un desglose, no hay una explicación. Bueno, entonces dice, y se hizo hombre. Se hizo hombre ¿cómo? De acuerdo a Juan 1:14. Dice, ese verbo se hizo hombre y vino y habitó, no, se hizo carne y vino y habitó entre nosotros. ¿Qué es hacerse carne?
hacerse humano. Humano. Se humanó exactamente. Humano. Ya que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y fíjense lo que dice ese texto de Juan 1:14. Y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre. No dice como la de Jesús. Como la del unigénito del Padre. ¿Está claro o no? Es para que se cumpla la gloria de Dios. Porque era Dios mismo, ¿no? Así es. Dice, vimos, bueno, era Dios mismo, pero era el unigénito en Dios. Porque ya leímos, ay Dios, porque ya leímos que el unigénito habitaba en la eternidad, habitaba en Dios, ¿sí? Entonces ese unigénito, que es parte de Dios mismo, toman el cuerpo de Jesús y se presentan al mundo visiblemente. Por eso cuando muere Jesús en la cruz, muere solamente la parte humana de Jesús y la parte divina, que es el unigénito Hijo de Dios, asciende al cielo. Pero antes de ascender al cielo, Jesús dijo esto. ¿Quién es el que ascendió al cielo? Sino el que descendió del cielo. Ahora, ¿Jesús descendió del cielo? No. El unigénito. El unigénito. El unigénito, que en sí estamos hablando de Dios mismo. Porque en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo esto? Muy bien. Entonces entendemos que para que Jesús fuera el unigénito tuvo que habitar el unigénito en Jesús, ya que el unigénito se hizo hombre, de acuerdo a Juan 1:14, y ya lo leímos. Bueno, en este texto, hermanos, en Juan 1:14 nos indica algo importantísimo, importantísimo, que dice ahí que vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo de Dios. No dice gloria como del Hijo de Dios, Jesucristo. No. Del unigénito. Unigénito. Ahora más adelante vamos a entender también por qué a Jesús le ponen esos dos nombres juntos. Jesús Cristo. ¿Quién es Jesús y quién es el Cristo? Vamos a verlo después. Eso no se los desglosan en ninguna congregación, hermano. Solo les leen literalmente lo que está en la Biblia, sin explicación, sin desglose. Solo les leen lo que dice la Biblia. Si lo entendieron bien y si no, ni modo. No, yo no quiero que pase eso aquí. Yo quiero que ustedes comprendan cabalmente, punto por punto. ¿Para qué? Para que entiendan quiénes son ustedes. Porque si no saben quiénes son, no saben a dónde van. ¿Sí? Y nosotros ya entendimos quiénes somos. ¿Quiénes somos? Hijos de Dios. A los suyos vino Jesús, pero los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibimos nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Esos somos, hijos de Dios. ¿Y vamos a dónde? Al reino de Dios. Muy bien. Así que entonces, en este texto nos indica algo importante, que la gloria del unigénito se vio, porque dice Juan 1:14, vimos la gloria como del unigénito. Así por eso el unigénito dijo, glorifícame ahora con esa gloria que tuve contigo antes que el mundo fuera. Esa gloria la tuvo el unigénito, no Jesús. Pero el unigénito ya moraba en Jesús. Por eso Jesús habló eso y dijo, Padre mío, la obra que me dice que hiciera ya la he terminado, ahora glorifícame contigo con esa gloria que tuve contigo antes que el mundo fuera. El que estaba hablando ahí no era Jesús, era el Padre mismo. Era para que se manifieste la gloria de Dios. Así es, porque el Padre mismo moraba en Jesús y lo dice en Juan 14:10. Las palabras que yo les hablo no las hablo yo, sino el Padre que mora en mí. ¿Sí estamos entendiendo esto? Eso lo desgloso porque les repito, ni aún en nuestra iglesia de Dios Séptimo Día lo desglosan de esta manera. Otro título ahí en el Fundamento Doctrinal, página 21. ¿Cuál es el otro título abajo? Página 21. Jesús es Dios. ¿Sí? ¿Lo dice así o no? Sí, Jesús Bueno. es Dios. Recordemos una cosa, que Jesús el hombre Jesús es Dios en el 21. no es el que estaba en el seno del Padre. ¿Sí? Bueno. ¿Puedo continuar? Hermano, Sí. se regresó porque iba en la preexistencia del Hijo de Dios. No, el título que di anteriormente, dije Jesús es el unigénito Hijo de Dios. Ese es el título que di primero, al empezar. ¿No es así? Sí. Bueno, entonces de ahí para abajo, Jesús es dice Dios. el unigénito Hijo Jesús es el unigénito Hijo de Dios, que está abajito de donde dice punto de fe número 3, el Hijo de Dios.
más abajo hay otro título que dice Jesús es Dios. Jesús es Dios. Lo demás de este punto de Jesús es el unigénito Hijo de Dios, ahí lo podemos leer. Dice, fue engendrado en la eternidad, en una realidad no determinada por el espacio y el tiempo, propios de la naturaleza de las criaturas. El término engendrado implica que Jesús es lo que Dios es, de la misma naturaleza divina de su Padre. Bueno, ya lo sabemos, pero lo que dice anteriormente, dice, fue engendrado por Dios en la eternidad. ¿De quién está hablando aquí? Del unigénito. Fíjense bien lo que dice, en una realidad no determinada por el espacio y el tiempo. El espacio y el tiempo son propios de la naturaleza de las criaturas. ¿Y quiénes son las criaturas? Nosotros. Entonces quiere decir aquí que no era criatura el unigénito, que fue engendrado en la eternidad, lo que dice ahí. Eso ya lo desglosé acá, ¿sí? Pero bueno, ahora el título que sigue abajo dice Jesús es Dios. ¿Sí lo dice ahí? En la página 21. Bueno, sobre de eso, que Jesús es Dios, en nuestro fundamento doctrinal solo dice Jesús es Dios y no dan una explicación completa de esto. Y ya vimos que dicen, el Hijo no solo, dice ahí en el fundamento, el Hijo no solo existía en la eternidad, sino que existía en la eternidad siendo Dios. Pero, ¿a cuál de los dos se refería? O sea, ¿existían los dos? ¿El unigénito y el primogénito? El unigénito, ¿no? Ya existía siendo Dios. O sea, claro que es Dios, porque está dentro de Dios, como su Espíritu Santo también. Ya existía en la eternidad, claro, cuando no existía todavía el mundo, cuando no existíamos nosotros, ya existía el unigénito Hijo de Dios. Por eso dice ahí, en el fundamento, dice, el Hijo no solo existía en la eternidad, sino que existía en la eternidad siendo Dios. Pero aquí entonces la pregunta, bueno, entonces, ¿a cuál de los dos hijos se refiere? ¿Al unigénito o al primogénito? Obvio que es al unigénito, ¿sí? Ajá. Ya que sabemos que primero fue engendrado el unigénito y después fue engendrado el primogénito. ¿No es así? Primero Dios engendró al unigénito en la eternidad, antes que existiera el mundo. Y en nuestros tiempos, ya existiendo el mundo y existiendo la raza humana, Dios crea, o más bien engendra, a Jesús. Cuando ya la tierra estaba poblada, después del diluvio y todo aquello, ¿no? Es engendrado el primogénito Hijo de Dios. Porque en este caso también puede haber confusión, porque bueno, ¿nomás hay dos hijos de Dios? ¿Unigénito y primogénito? No. Nosotros también somos hijos de Dios. Exacto. También nosotros somos hijos de Dios. Bueno, entonces, ¿cuál de los dos hijos se refieren? Ya que sabemos que primero fue engendrado el primogénito y luego el unigénito. Y dice, y se engendró después a Jesús. Y aunque sabemos, no le peguen a la niña, hombre. Y aunque sabemos que Jesús es el unigénito, hijo de Dios, pero primero fue uno y después el otro. ¿Sí? Primero fue el unigénito y luego el primogénito. Y el que fue primero, que dice en Juan 1:1, ¿qué dice? En el principio era el verbo. Que era desde el principio. Pero obvio, no está hablando del principio de Génesis 1:1, que fue el principio de la creación. En el principio era el verbo y el verbo era Dios. En el principio, ¿cuál principio? Ese no es el principio de la creación. Era la palabra, ¿no? Es la eternidad. En el principio, cuando nada más existía Dios, Dios, exacto. y después fue engendrado El unigénito. hijo Así es. unigénito. Cuando todavía no existía ni el mundo siquiera. Era Dios. Exacto. Hay que entender esos principios. Porque el principio de Juan 1:1 no es el mismo principio de Génesis 1:1. El de Génesis 1:1 es el principio de la creación. Ya, Habla entonces, del verbo. exacto, ya podemos entonces inclusive manejar fechas. Son casi 6,000 años de creación. Falta poco para que se reúnan los 6,000 años de creación. Bueno, entonces,
dice ahí, el que fue primero, el unigénito, se humanó. Y todos dicen que es Jesús. Pero caray, pues Jesús ya era humano, ¿o no? Sí. Jesús ya era humano, nace del vientre de María como un niño normal, de sangre, agua y sangre, ya era humano. Entonces, ¿por qué dice nuestro fundamento doctrinal que ese hijo se humanó? Entonces, ¿de qué hijo estamos hablando? El unigénito. El unigénito, exactamente. Se humanó porque no era humano, era espíritu que estaba en el seno del Padre. ¿Sí? Y entonces ese espíritu, que es el unigénito Hijo de Dios, se humana, toma el cuerpo de Jesús. Ahí se humanó, en el cuerpo de Jesús. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo, hermanas, de hasta atrás? ¿Estamos entendiendo? Bueno, pongan la atención. O sea que el unigénito, por decirlo de alguna manera coloquial, entró en Jesús. Por decirlo de alguna manera. No es así, ¿eh? No es de que entró, porque entonces no puede ser que pues abrieran el pecho de Jesús y metieran ahí al unigénito. No podemos hablar de eso. Entró de una manera coloquial, quiere decir que adoptó el cuerpo de Jesús, porque el unigénito era espíritu. No se podía ver, ni tocar, ni nada. Entonces toma el cuerpo de Jesús, pero fíjese una cosa, las identidades que moran en Jesús. La primera identidad, ¿cuál fue? Mesías. Unigénito. ¿Cuál fue el primer nombre que se le dio a Jesús? El ungido. Emanuel. Emanuel, que traducido es ¿qué? Dios con nosotros. Exacto, entonces ahí es donde es la primera identidad que se le da a Jesús. ¿Sí? Enseguida se le da la identidad de Dios, porque fíjense una cosa, no es lo mismo el Espíritu de Dios que el Espíritu Santo. Dice en Isaías 61:1, dice claramente Jesús, el Espíritu de Jehová está sobre mí. No dice el Espíritu Santo, dice el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque Jehová me ha ungido y me ha enviado a predicar las buenas nuevas. A Jesús. A Jesús. Pero en nosotros se nos dio el Espíritu Santo, no el Espíritu de Dios. Por eso a Jesús se le puede llamar Dios, porque tiene el Espíritu directamente de Dios. ¿Sí estamos entendiendo eso? Nosotros solo tenemos el Espíritu Santo. Pero Jesús, el hombre, se le dio el Espíritu de Dios, dice Isaías 61:1. ¿Sí estamos entendiendo eso? Eso es lo que se debe de hacer en las iglesias, hermanos, desglosarlo parte por parte, punto por punto, para una mejor comprensión. Y no quedarnos con simplemente la duda. Jesús es Dios. Si aceptáramos eso, pensaríamos igual que la Iglesia Católica. Que Jesús es Dios y que... Aquí tengo mi agüita, hermana, gracias. Porque le está dando la honra a Jesús y es a Dios. Sí, pero ve una cosa, entonces ahí en la Iglesia Católica, Dios ya tiene una madre. ¿No? Y si Dios tiene una madre, Dios tiene un principio, nació de una mujer. No tiene sentido que Dios sea el creador del hombre y la mujer y ahora Dios tiene que nacer de una mujer. No tiene sentido esto. Entonces ya pensaremos igual que la Iglesia Católica. Pero no, tenemos que desglosarlo, hacer hermenéutica del tema para una mejor comprensión. Bueno, y el que fue primero, que fue el unigénito, se humanó, o sea que se unigenitó. ¿Han oído esa palabra antes? Se unigenitó. Entonces, entró en Jesús. Gracias, mi hermanita. Sí, gracias, le agradezco. Sí, ahí tengo mi agüita. Gracias, mi hermanita. Dice, se humanó, o sea que el unigénito se introduce en Jesús de acuerdo a Juan 1:14. Juan 1:14 dice, ¿cómo dice? ¿Ya se les olvidó? Sí, ese verbo. Ese verbo se hizo carne y vino y habitó entre nosotros. Ese verbo que es la palabra de Dios se hace carne como en Jesús y viene y habita con nosotros. ¿Cuánto tiempo? 33 años exactamente. Así que entonces, si no lo explicamos o si no lo explicaran con palitos y bolitas, por decirlo de alguna manera coloquial, así dicen cuando no entiendes algo, ¿verdad? No, te lo voy a explicar con palitos y bolitas. Y así lo entienden mejor. Exacto. Si no lo explicáramos con palitos y bolitas, no habría tanta confusión en las congregaciones y en las iglesias, ¿no? Que solo dicen Jesús es Dios.
Y por uno ahí te quedas con eso. Y dices, ah, caray, ¿cómo que Jesús es Dios? Bueno, no lo dicen sin otra explicación. Y en el fundamento doctrinal dice de la siguiente manera. Dice de la siguiente manera. El Hijo, desde luego, ahí preguntamos, ¿cuál Hijo? ¿El primogénito o el unigénito? Dice, el Hijo solo existía en la eternidad, no solo existía en la eternidad, sino que existía en la eternidad siendo Dios. ¿Pero a cuál Hijo se está refiriendo? ¿A Jesús o al unigénito? Bueno, ya lo sabemos nosotros, ¿no? Pero la gente que no conoce de la Biblia se va a confundir. Ah, caray, pues, entonces si es Jesús, ¿no? El que estaba ya con Dios, no, Jesús no existía. ¿Por qué no existía? No porque lo diga yo, hermanos, pero la genética que Dios puso en el ser humano, inclusive, o más bien incluyendo el tiempo que debe de vivir un humano, ya lo estipuló Dios. Dijo Dios, más los días del hombre serán entre 70 y 80, los más robustos 90, y raro el que llegue a 100. Ya estipuló Dios cuánto vamos a vivir. Entonces no puede ser, de acuerdo a la genética humana, que un hombre haya vivido 3.000, 4.000 años atrás. No tiene sentido. De acuerdo a la genética que Dios impuso en el hombre. Porque también dice que de una sola sangre hizo todo el linaje humano. De una sola sangre. A excepción, fíjense bien, a excepción de la sangre de Cristo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué la sangre de Cristo no es igual a la sangre de nosotros? Porque él fue engendrado por el Espíritu Santo. Así es. Él no fue procreado por un hombre y una mujer. Todos los que somos procreados nacimos de la carne. Del Y pecado. carne éramos. Pero cuando ya nos convertimos al Señor, entonces ahora nacemos del Espíritu, Espíritu somos. Por eso Jesús no fue procreado por un hombre y una mujer. Tu sangre Solo Dios usó el es vientre de una mujer virgen para engendrar a su Hijo por medio de su Santo Espíritu y de su preciosa palabra. Porque esa palabra se hizo hombre, se hizo carne, vino y habitó entre nosotros. Eso es lo que debe de hacer en las congregaciones, explicarles punto por punto para una mejor comprensión. Muy bien, entonces dice ahí, no solo existía en la eternidad, sino que existía en la eternidad siendo Dios. ¿Era Jesús el Hijo del Hombre? No, era el unigénito Hijo de Dios. ¿Existía Jesús el hombre en la eternidad? No. Según de acuerdo a Juan 1.14, nos dice que esa palabra de Dios se engendró en Jesús. Porque miren, tenemos solo la idea de que Jesús fue engendrado por Dios. ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo podemos manejar? ¿Cómo es porque también fíjense bien ahí la palabra un engendro. ¿Sí saben qué significa esa palabra? Habla de algo demoníaco. Un demonio. Un engendro es un engendro del demonio. Gracias, hermano, gracias. Fíjense bien, analícenlo palabra por palabra para que lo entiendan. Pues allí en Génesis 1, donde dice hagamos, es el verbo. Sí, claro. que tiene. Pero lo que estoy preguntando es que si saben qué significa la palabra un engendro. Un engendro es algo demoníaco, un ser vil. Pero ya la palabra engendrado es diferente. Y entonces, ¿cómo fue que fue engendrado por el Espíritu Santo? ¿Tienen una idea de cómo pudo haber sido eso? Háganme cuenta, aquí está María, pum. El Espíritu Santo viene y empieza a germinarse en María, porque Dios conoce el cuerpo humano, ¿no? Entonces, sabe Dios qué necesita los óvulos de la mujer para poder germinar una criatura. Entonces, ¿cómo creen que fue nomás así de que llegó el Espíritu y ya María está embarazada? Pues nos dice que... Porque nadie ha pensado en eso, ¿eh? Nadie ha pensado en eso. Pues dicen que lo cubrió una sombra, ¿no, hermano? No. ¿Por qué estamos diciendo que esa palabra, ese verbo, se hizo carne y vino y habitó entre nosotros? ¿Por qué? Porque dijo Tiene hágase. poder. No, porque esa palabra fue la que dijo, así como dijo Dios, hágase la luz, así me imagino, no lo dice la Biblia, pero no puede ser de otra forma, de que Dios haya dicho, hágase mi hijo en el vientre de María. La palabra de Dios.
¿sí? La palabra de Dios. Porque esa palabra, ese verbo se hizo carne. O sea, se hizo humano. Por el unigénito. Pero entiendan bien, la palabra. Porque tiene poder por el Espíritu Santo su palabra. Porque fue creado todo solo por su palabra. Hágase la luz, hágase la lumbrera mayor, hágase la lumbrera menor. Hágase mi hijo en el vientre de María. Lo que Dios hable con su palabra se lleva a cabo. Entonces de esa manera es que engendró a Jesús, a Jesús en el vientre de María. Entonces, por eso les digo, hay que pensar en todo eso, hermanos. Porque simplemente nomás leemos lo que dice la Biblia y algo. Y por eso cuando le dijeron a Jesús, ¿por qué les hablas en parábolas a todos los judíos? Dice que primero les dijo Jesús, miren que no los engañen. No, más bien, no dijo eso. Dijo, a ustedes, ¿quién eran ustedes? Los apóstoles, representantes de la iglesia a la cual pertenecemos hoy. A ustedes les he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a ellos no. ¿Por qué? Porque ellos tienen ojos y no quieren ver, tienen oídos y no quieren escuchar. Por eso a ellos no se les va a dar lo que a ustedes se les da. ¿Qué se les da a ustedes? El conocer los misterios del reino de Dios. Y esos misterios están plasmados en la Biblia. Pero solo los entendidos pueden entender y comprender. ¿Sí? Bueno. Le vamos a cobrar una multa al que veamos dormido, ¿eh? Esos son los designios de Dios. Así es. Bueno, entonces nos dice el verbo, o sea, la palabra que engendró a Jesús, es lo que era desde el principio. Nuevamente aquí manejamos el principio. ¿Cuál principio? No es el de Génesis 1.1, sino en el principio donde no había universo, donde no había planetas, donde no había tierra, donde no había sol, donde no había estrellas, Donde estaba nada. todo vacío y desordenado. ¿Y por qué muchos me han dicho a mí, no, hermano, pues el universo ya existía? No, señor. La Biblia dice que Dios creó el universo exclusivamente ¿para quién? Para su Hijo. ¿Cuál Hijo? ¿Existía Jesús? No, para el unigénito. Para Él creó Dios el universo. Entonces, ese es lo que era antes, o sea, ese es un principio. Y el otro principio ya son nuestros tiempos. Cuando Gálatas 4:4 dice, llegado el cumplimiento de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ese es donde nace Jesús. Cuando se termina el AC y empieza el DC. ¿Sí? Ese es el cumplimiento de los tiempos. Así que entonces, mis hermanos, aquel verbo, o sea, aquella palabra fue hecho, o sea, engendrado en carne humana de Jesús y habitó entre nosotros por 32 años, 33, perdón. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea, esa gloria dice como la del unigénito, no dice como la de Jesús. Ahora, cuando Jesús dijo, glorifícame con esa gloria que tuve contigo antes que el mundo fuera, ¿cuándo fue que lo glorificó? Cuando terminó la obra que su padre le dio que hiciera. No, ahí nomás le pidió eso. Pero cuando lo... ¿Querías decir algo? Cuando lo glorificó, por eso dice, glorifícame contigo, con esa gloria que tuve contigo antes que el mundo fuera. Jesús no existía antes que el mundo fuera. Jesús solo vivió 33 años. Entonces, ¿quién era el que existía antes que el mundo fuera? El unigénito de Dios. Que tuvo esa gloria con el Padre. Porque ya vimos en ese texto, ¿no? Que dice claramente, vimos al unigénito, vimos su gloria como del unigénito del Padre. El unigénito del Padre. ¿Sí? Eso es como lo estamos entendiendo. Ahora, en el texto de Juan 1.14 nos está diciendo o revelando quién era el que existía antes de que el mundo fuera, y ese era el unigénito Hijo de Dios. Créanme, hermanos, que si ustedes prestan mucha atención a todo lo que estoy predicando, no porque lo predique yo, sino porque es palabra de Dios. Amén, amén. Es una explicación que no les van a dar en ninguna otra denominación, hermano. Tampoco presumo que yo soy el único, no. Hay algunos que sí lo hacen también. No generalizo, pero en la mayoría no les van a hablar de estas cosas, porque no estudian, no se preparan, no desglosan, no meditan en la palabra. Bueno, continuamos. Entonces no era Jesús el Hijo del Hombre, ya que cuando Jesús es engendrado en el vientre de María por medio de ese verbo, o sea, de esa palabra, que era con Dios y era Dios, entonces el unigénito que era Dios,
la palabra el unigénito era Dios mismo que moraba en Jesús, de acuerdo a Juan 14:10. Entonces, esa palabra, ese verbo que era Dios, entra en Jesús. Así como entró en nosotros el Espíritu Santo, fuimos sellados por el Espíritu Santo. Así Jesús es sellado por el Espíritu de Dios. Fíjense bien, el Espíritu de Dios, no el Espíritu Santo. Isaías 61 dice claramente, ¿no? Dice que el Espíritu de Jehová está sobre mí. No dice el Espíritu Santo está, no. El Espíritu de Jehová, o sea, el Espíritu de Dios. Lo ungió, sí, y está sobre de él. Y también igual ahí deduzco lo que ya les he dicho, que la paloma, el Espíritu de Dios como paloma, se posa en el hombro derecho de Jesús. Y me han regañado los ministros de la iglesia, hermano, eso no dice la Biblia. Pero puedes deducirlo. ¿Por qué? Porque Dios no le dijo a Jesús, ven y siéntate a mi izquierda, hasta que ponga a tus enemigos por detrás de tus pies. ¿Cómo le dijo? Derecha, exactamente. Por eso es que cuando también nosotros ungimos a alguien, bautizamos a alguien, lo primero que levantamos es la mano derecha. Porque ¿qué significa o qué simboliza la mano derecha? Poder y autoridad. ¿Sí? Por eso cuando bautizo a alguien primeramente menciono, porque dice en Mateo 28, 18 al 20, vayan y hagan discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y muchos te preguntan, ¿en qué nombre te bautizaron? No se debe bautizar en un nombre y luego en otro y luego en otro. No. Lo que se hace es esto, primero se pide la autoridad, yo así digo, por la autoridad de nuestro Padre Celestial y la guía de su Espíritu Santo, yo como ministro de la iglesia te bautizo en el nombre de Jesucristo. O sea, ya mencioné al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Así es como se debe de hacer, para ungir, para bautizar, para dar, presentar un niño, para dar bendición matrimonial, para todo eso se levanta la mano derecha, porque yo no tengo ningún poder y ninguna autoridad si no me fuere dada por Dios. Como ministro, Dios me da autoridad y poder, pero no un poder mundano, un poder donde puedo levantar muertos, espiritualmente hablando, ¿sí? No físicamente. Bueno, entonces el unigénito que era Dios, entró en Jesús, de acuerdo a Juan 14:10, el Padre, más bien, el Padre entra en Jesús. Entonces, Juan nace siendo el unigénito Hijo de Dios. Ese Jesús nace siendo el unigénito de Dios. Hermano. Si el Espíritu Santo lo cubrió con su sombra, por el poder de Dios. Ese es Pedro, ¿no? Que sanaba. Bueno, está aquí la cita. A ver. Lucas. Entonces, mis hermanos, ese Jesús nace siendo el unigénito Hijo de Dios, y entonces es cuando Jesús obtiene la naturaleza divina de Dios, cuando el Espíritu de Dios desciende en él. Esa es la otra identidad, la primera identidad, la de Emmanuel, Dios con nosotros. Es cuando el Espíritu de Dios está sobre de él, no solo el Espíritu Santo, sino el Espíritu de Dios. Entonces, obtiene Jesús la naturaleza divina. La obtuvo desde luego ahí y la obtuvo al ser engendrado por la palabra de Dios. ¿Sí? Porque la palabra de Dios es divino. Jesús fue divino también. Así que entonces, Jesús obtiene la naturaleza divina como Dios, dicen